Buenos días de lingüística. Hoy vamos a ver análisis sintáctico, cada una de las partes de la oración. Vamos a tratar de comprender el significado de las palabras, para qué se utilizan, sus funciones, sus relaciones, y para eso nos tenemos que preguntar qué es la sintaxis, ¿sí? Bueno, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las normas que permiten combinar palabras dentro de una oración y sus relaciones, ¿sí? Ahora vamos a compartir pantalla, si nos permiten. Muy bien. Vamos a definir lo que es sintaxis. Sintaxis nuevamente. Es la parte de la gramática que estudia las normas que permiten combinar las palabras dentro de una oración y sus relaciones dentro de la misma. ¿Qué es una oración? Es una unidad de sentido con figura tonal propia y autonomía sintáctica, es decir, una palabra o conjunto de palabras que tienen un sentido completo, poseen un nivel de entonación característico y no dependen de otra oración para que su sentido sea considerado comprensible. Ordenemos oraciones como ejemplo. Tenemos palabras sueltas, acá en el Power, tenemos gato, sé, loco, mi, abuela, él volvió de. O sea, son palabras sueltas, pero no tienen sentido. Si las ordenamos, queda el gato de mi abuela se volvió loco. Las palabras pueden ubicarse en un orden diferente si es posible, pero bajo las reglas y normas que indica la sintaxis. Es oración porque tiene un verbo que predica sobre el sujeto del que se está hablando. Si no lo tuviera, es un simple enunciado. Por ejemplo, llueve. O si enunciamos palabras, los árboles, las flores, las mariposas. Estos son enunciados. Pero ¿cuándo es una oración? Cuando tiene un verbo que predica sobre el sujeto. Sabemos que las oraciones están conformadas por un sujeto y un predicado. ¿Para qué sirve el análisis sintáctico? Porque mucha gente no lo sabe. Mediante el análisis sintáctico podemos saber cuándo estamos cometiendo un error gramatical, cuando nuestro texto está bien redactado y cómo podemos mejorarlo para lograr claridad y elegancia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es una construcción sustantiva. Ya el nombre nos dice algo. Bueno, estudiar las palabras por separado no alcanza para el conocimiento correcto y completo de la lengua. Es necesario saber cómo se relacionan las palabras entre sí. En este caso, comenzaremos por los sustantivos. Tomemos el siguiente ejemplo. El automóvil de mi primo. Como podemos observar, la palabra en la oración es automóvil, que es un sustantivo común, que ya los vimos en el otro video. El y rojo y de mi primo están modificando el sustantivo. Como el sustantivo es la palabra principal y las demás solo agregan información sobre esta, al conjunto de palabras que conforman esa frase la conocemos como construcción sustantiva. No es una oración, el núcleo es un sustantivo, no tiene verbo ni predicado y no se utilizan corchetes, ¿sí? O sea, ¿por qué es construcción sustantiva? Porque estamos hablando de un sustantivo y que el resto de las palabras tienen que ver con este sustantivo del que estamos hablando y que estamos analizando, ¿sí? ¿Cuáles son los modificadores del núcleo? Hay algo que siempre confunde mucho. Cuando nosotros separamos la oración en sujeto y predicado, cada una de estas estructuras tiene sus modificadores propios. Cuando vos lo empezás a entender desde ahí, la sintaxis es más fácil. Modificadores, bueno, los modificadores del núcleo, o sea, en la construcción sustantiva son el modificador directo,
que pueden ser adjetivos calificativos y relacionales, cuantificadores, artículos definidos e indefinidos, pronombres posesivos e indefinidos, modificador indirecto, aposición, construcción comparativa. No olvidemos que la construcción sustantiva puede estar tanto en el sujeto como en el predicado, ¿sí? Ejercicios. Marcar construcciones sustantivas. Acá tenemos un texto, lo vamos a leer, así podemos detectar qué es una construcción sustantiva. Los comerciantes de Pilar se reunieron en la municipalidad. Tenían una entrevista con el intendente para hablar sobre el tema de la seguridad. Todos estaban muy preocupados porque varios comercios del centro de la ciudad habían cometido asaltos en los últimos meses. Como vemos, estamos hablando, o sea, de Pilar está hablando de los comerciantes. Acá tenemos una construcción sustantiva, los comerciantes de Pilar. Después, estamos hablando del tema de la seguridad, o sea, ¿cuál es el tema? El tema habla sobre seguridad, o sea, acá tenemos otra construcción sustantiva. Varios comercios del centro de la ciudad, o sea, estamos indicando cuántos son más o menos y de qué zona, o sea, estamos también siguiendo hablando de los comercios, así que acá tenemos otra construcción sustantiva. Como verán, no tiene un predicado, estamos hablando de construcciones sustantivos, pero pueden estar dentro de los predicados, como veremos más adelante cuando analicemos oraciones. Bueno, funciones sintácticas de la construcción sustantiva. Seguimos con el ejemplo del automóvil rojo de mi primo. Núcleo es automóvil, si lo separamos acá. Automóvil. Modificador directo, el rojo. El rojo. Estamos indicando que es el automóvil, y estamos hablando de su color. Modifican al núcleo, ¿sí? Adjetivos y modificador indirecto, primo. No se relaciona con el núcleo, automóvil, sino a través de una preposición. En este caso, de mi primo sería un modificador indirecto, ¿sí? Que está dentro de la construcción sustantiva. Vamos a hablar de la posición. La posición es un modificador del sustantivo que funciona como una aclaración. Aclaración. Hago esta seña porque es importante, no, a ver, porque va entre comas, ¿sí? Tiene sus propios núcleos y modificadores, o sea, podemos seguir analizando dentro de las oraciones. O sea, esto, vamos, de una oración extensa, vamos analizando desde esa extensión hacia arriba. Puede ser una palabra o un conjunto de palabras con núcleo sustantivo o construcción sustantiva. Al ser una aclaración del núcleo, la mayoría de las veces va entre comas, esto no hay que olvidarlo para detectarlo, va entre comas y es intercambiable. Por ejemplo, su prima nieta, Agustina, o Agustina, su prima nieta. Esta oración está cortada, pero si la seguimos, no sé. Su prima nieta Agustina la pasó a buscar. O ponele, o sea, puedes continuar la oración agregándole un predicado, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco las preposiciones. Si no te las sabes de memoria, aprendelas conmigo. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la construcción comparativa. Bueno, comparativa, comparación, nos recuerda esta palabra, ¿no? Entonces, la estructura sería como más un sustantivo núcleo. Por ejemplo, María, como Romina, estudia inglés. La estructura como Romina está modificando al núcleo María. Esto es lo que llamamos construcción comparativa. Tenemos otro ejemplo. Los pescadores, como verdaderos peces, se sumergen en el agua en busca de caracolas. Como verdaderos peces sería la construcción comparativa. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las partes de la oración, ¿sí? Algo anticipamos, pero bueno, básicamente todos sabemos lo que es un sujeto y un predicado, pero vamos a explicarlo nuevamente. Partes de la oración son el sujeto y el predicado.
Llamamos sujeto a una construcción sustantiva y predicado a lo que se dice de esa construcción sustantiva. Por ejemplo, María recortó el papel en forma de paloma. En esta oración, el sujeto del que hablamos es María. Y lo que decimos de ella, por ejemplo en este caso que recortó el papel, es el predicado. Bueno, acá los vamos a ver por partes. Sujeto. Existen dos tipos de sujeto. El expreso, que es aquel que está enunciado en la oración, por ejemplo, María, en la oración anterior, o sea, se enuncia al sujeto, y el tácito, que es aquel que no está escrito, pero puede ser pensado por el lector por el verbo de oración. Por ejemplo, llegaron tarde. ¿Quiénes llegaron tarde? O sea, si lo pensamos, ellos. Entonces ahí, como no está escrito, es un sujeto tácito, pero sabemos a qué persona se refiere. El sujeto nunca comienza con una preposición, salvo en el caso de una cuasifijo, es decir, de una preposición que puede ser eliminada sin que la oración pierda su sentido. ¿Qué es un cuasifijo? No se vuelvan locos. Entre nosotros subimos las valijas del dormitorio. Es una excepción, porque empieza con entre nosotros, ¿sí? Eso se llama cuasifijo. Si quitamos la preposición entre, la oración mantiene su sentido. Otro ejemplo, a mi primo le dieron un premio. Es sujeto tácito, ellos le dieron un premio a mi primo. Bueno, ahora vamos a hablar del predicado, no es tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, son muchos temas y hay que verlos detenidamente para poder analizarlo o trasladarlo después a la práctica en el análisis sintáctico. Vamos a hablar del predicado. Bueno, el predicado es la parte de la oración en que se dice algo de un sujeto. Así como el sustantivo es el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado es el verbo. De nuevo, sujeto, el núcleo es el sustantivo. En el predicado, el núcleo es el verbo. O sea, no nos tenemos que olvidar esto porque esto lo tenemos que marcar cada vez que hacemos el análisis sintáctico. Como sucede con el sujeto, el núcleo del predicado puede recibir modificadores que en el caso del predicado se llaman de otra forma. El primer modificador del núcleo verbal es una construcción sustantiva que lo llamamos objeto directo, que lo vamos a ver más adelante. Acá lo tenemos. No estaba muy lejos. El objeto directo es una construcción sustantiva que puede comenzar con las preposiciones a y se lo reemplaza por los pronombres la, las y los. Por ejemplo, Manuel trajo la vajilla más grande. Manuel, que es un sujeto, y todo el resto es el predicado, pero dentro de este predicado tenemos dos elementos. El verbo trajo, que señalaremos como núcleo verbal, o NB, y la construcción sustantiva, la vajilla más grande, que podemos reemplazar por el pronombre la. Así queda la oración del siguiente modo. Manuel la trajo. Es decir, que la construcción sustantiva reemplazada es objeto directo. ¿Se entiende? Manuel la trajo. Podemos reemplazarlo por el pronombre la, entonces vajilla más grande se puede borrar, no pierde el sentido. Si la construcción sustantiva, que funciona como objeto directo, menciona a un ser vivo, el objeto directo comienza con la vocal A. Por ejemplo, recibió a su primo en su casa. El objeto directo señala en la oración aquella estructura sintáctica en quien recae la acción verbal. Por ejemplo, tomé la vajilla de la silla, la acción de tomar se realiza sobre la construcción sustantiva la vajilla. No es tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que detenerlos a practicarlo, porque después cuando hay muchas palabras, se complica. Bueno, el objeto directo y la voz pasiva. ¿Qué tendrán que ver, no? No sé si se acuerdan de voz pasiva, pero bueno. Podemos reconocer el objeto directo transformando la oración en voz activa a pasiva. La voz activa es aquella forma de expresión que indica que la acción señalada por el verbo es realizada por el sujeto. Por ejemplo, el alumno dio el examen, es una voz activa, pero también podemos decir que la construcción sustantiva del examen funciona como un objeto directo. El alumno lo dio. Vamos a reemplazar. Voz pasiva. Señala un sujeto que no realiza la acción verbal, sino que es realizada por otra estructura sintáctica. Si trasladamos la oración anterior en voz pasiva, nos quedará el examen fue dado por el alumno. Así como el objeto directo se transformó en un sujeto pasivo,
la construcción sustantiva, el alumno se transforma en la voz pasiva del complemento agente. Ay, ahora aparece el complemento agente. Bueno, ahora lo vamos a ver en el próximo video porque no nos van a dejar subirlo. Quedamos en complemento agente y voz pasiva.